Jesús y el viaje a la otra orilla, un puente entre la tradición cristiana y la sabiduría budista. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han utilizado símbolos, parábolas y metáforas para transmitir verdades que trascienden el lenguaje literal. Entre ellos, Jesús de Nazaret y Buda Gautama representan dos figuras cumbre cuyas enseñanzas, aunque surgidas en contextos culturales e históricos muy distintos, comparten resonancias profundas. Una de ellas se encuentra en la imagen de cruzar a la otra orilla. En los evangelios sinópticos se relata cómo Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea. En medio del trayecto se desata una tormenta, y mientras los discípulos temerosos creen perecer, Jesús se levanta, reprende al viento y ordena silencio al mar. Calla, enmudece. Marcos capítulo 4, versículo 39. Este episodio, leído desde una mirada simbólica, puede interpretarse no solo como un milagro físico, sino como un profundo signo espiritual. Por otro lado, en la tradición budista mahayana, siglos antes de Cristo, encontramos el concepto de prajna paramita, que en sánscrito significa literalmente la perfección de la sabiduría que conduce a la otra orilla. En este contexto, la otra orilla no es geográfica, sino un estado de conciencia, el paso del samsara, el ciclo de sufrimiento y confusión, al nirvana, la liberación y claridad plena. El río o mar representa la mente condicionada turbulenta, donde los pensamientos se agitan como olas y la ignorancia se levanta como tempestad. El prácticamente guiado por la sabiduría cruza hacia la serenidad, hacia la experiencia directa de la verdad. La pregunta que surge es inevitable. ¿Podría ser que Jesús, al hablar de pasar a la otra orilla, utilizara de manera críptica un símbolo semejante al que ya circulaba en las tradiciones espirituales orientales? Más allá de la imposibilidad de establecer una conexión histórica directa, pues no hay evidencia de que Jesús conociera los sutras budistas, lo que sí resulta evidente es la universalidad de la metáfora. La humanidad en distintos tiempos y geografías ha recurrido a la imagen de cruzar para expresar el tránsito de un estado de conciencia limitado hacia otro más alto. Si volvemos al relato evangélico con este lente, las piezas se encajan con sorprendente armonía. El mar de Galilea no sería solo un escenario físico, sino un espejo de la mente humana. Las olas y el viento representarían las preocupaciones, los miedos, las pasiones y el incesante flujo de pensamientos que arrastran al discípulo. La tormenta, por tanto, sería la mente tumultuosa que, incapaz de dominarse, teme naufragar en su propio desorden. Y Jesús, al ordenar silencio, no estaría solo calmando la naturaleza exterior, sino revelando un poder interior, la capacidad de apaciguar la mente, de silenciar los pensamientos, de instaurar la paz donde había caos. El hush de Jesús, ese mandato de calma, puede entenderse como la instrucción fundamental de todo camino espiritual. Detener la agitación mental y escuchar el silencio que subyace a toda experiencia. En ese mismo silencio es lo que los meditadores budistas buscan cuando atraviesan, a través de la práctica de atención plena y la sabiduría, las aguas del ego y del deseo. En ambos casos, el símbolo de la travesía hacia la otra orilla no es un fin en sí mismo, sino un llamado a transformar la conciencia. Jesús no está interesado en impresionar a sus discípulos con un prodigio externo, sino en mostrarles que, con fe y con entrega, pueden superar el miedo y habitar un nivel de realidad más profundo. Buda, por su parte, no enseña a escapar del río, sino a comprender su naturaleza, cruzándolo con la barca de la sabiduría hasta alcanzar la orilla de la liberación. Lo fascinante de esta comparación no es tanto establecer si hubo influencia histórica entre las tradiciones, sino descubrir cómo la experiencia humana del espíritu se manifiesta con símbolos semejantes. El cruce de un mar, el paso de un río,
el tránsito de un estado a otro. Todas estas imágenes revelan la misma intuición universal de que la vida espiritual es un viaje, un pasaje de la ignorancia a la claridad, del miedo a la confianza, de la tormenta al silencio. Así, la otra orilla deja de ser un simple destino geográfico o narrativo y se convierte en una invitación interior. Es el lugar al que todo ser humano está llamado, un espacio de conciencia expandida donde las olas de la mente se aquietan y la paz se revela. Jesús y Buda, desde caminos distintos, señalan hacia el mismo misterio, el despertar a una realidad más alta, donde el verdadero milagro no es calmar las aguas externas, sino apaciguar la tempestad interior.